Sí. ¿Estás mejor compartir? Pero tantito nomás, creo, lo que nos Una semana después. ¿verdad? Ah, ya. Ah, sí, sí, ya está bien. Lo mismo sí me da real. Yo te había ilusionado. Hijo de su qué bonito. Y no dices así que ni quería nada. Ay, pues miren. Y uso hacerlo, pero cuando le dejo a alguien, primero Ya está. Aquí andamos. No más vuelven a juntar ya con nuestra para el final. ¿Qué pedí? Sí. No, yo quería ver tu face. No sé decir algo, ¿eh? Sí. Digo, yo por salir con ustedes. Teatro o de... Pero más hacia abajo, ¿no? Ahí está. Ahí está yo creo. Es normal. O sea, no me importa. Perfecto, muchísimas gracias. Sí, gracias. Pues ahora sí ya vamos a empezar. Muchas gracias. Muchas gracias y buenas noches a todos. Por estar aquí con ustedes. Para los que quizá no me conocen, yo soy Adriana Fernández, soy la coordinadora de la maestría en Dirección de Empresas Transmediáticas y de Entretenimiento. Y estamos aquí en esta clase de propiedad intelectual y legislación para platicar sobre la propiedad intelectual en el mundo del entretenimiento. La maestra Ivonne Guerra nos prestó este espacio justamente para poder recibir a estos invitados de lujo. Y pues me voy a permitir presentar a nuestros invitados, ¿no? Y darles la bienvenida en nombre de nuestro director, el maestro Josu Garritz, director de la Facultad de Comunicación, y del doctor Jorge Hidalgo Toledo, que es director de posgrado de Comunicación. Voy a leer a continuación las semblanzas de nuestros invitados. Santiago Zubicaray González Mariscal es socio de la firma de abogados Basham, Ring y Correa. Es licenciado en Derecho por la Universidad de Anáhuac, con premio EGEL al desempeño de excelencia. Maestro en Derecho por la University of Notre Dame. Pasó el examen de la barra Uniform Bar Exam en el primer intento en 2018. Es miembro de la International Trademark Association y la Asociación Mexicana para la Protección de la Propiedad Intelectual. Santiago trabaja principalmente en asesoría y litigio relativo a asuntos de marcas, derechos de autor, nombres de dominio y otros derechos de propiedad intelectual. Ha participado como experto sobre derechos de autor en arbitrajes en el extranjero y trabaja cotidianamente con múltiples empresas en el campo del entretenimiento. Bienvenido, Santiago. Un aplauso, por favor. Voy a presentar ahora a Alejandro Rangel Bang.
Él es asociado de la firma de abogados Basham, Ring y Correa. Es licenciado en Derecho por la Universidad Iberoamericana, maestro en Derecho por la Universidad Rey Juan Carlos en Madrid, profesor de Derecho de Propiedad Intelectual en la Universidad Iberoamericana, miembro de la Asociación Mexicana para la Protección de la Propiedad Intelectual, miembro de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados, miembro de la Asociación Internacional para el Progreso de la Enseñanza y la Investigación de la Propiedad Intelectual. Alejandro trabaja en temas de consultoría y litigio de propiedad intelectual, incluyendo relación con los Juegos Olímpicos. Bienvenido, Alejandro. Muchas gracias. Un aplauso. Y ahora voy a presentar a María Fernanda Godínez Fajardo. María Fernanda es asociada de la firma Basham, Ring y Correa, es egresada de la Universidad La Salle, es profesora adjunta de la materia de Derecho de la Propiedad Intelectual en la Universidad Iberoamericana. Bienvenida, Fernanda. Y le cedo la palabra. Si quieren, podemos compartir ahora sí la. Creo que ya está compartiendo. ¿Ya está? Sí, ya quedó. Ok, bueno, primero que nada, muchas gracias por la invitación. Estamos muy contentos de estar aquí. Aunque vamos a hablar un poquito de derecho, les prometo que no vamos a ver leyes en específicos, no nos quedamos dormidos todos aquí. La idea es todo lo contrario. Que sean temas prácticos, que a ustedes les interesen, temas novedosos, temas que tengan que ver con el entretenimiento, temas que tengan que ver con derecho de imagen y temas prácticos al final del día, ¿no? Vamos a dar muchos ejemplos. Les pedimos que por favor cualquier duda interrumpan con confianza. Ahora estamos y vamos a poder ir desarrollando todos estos temas. Vamos a empezar primero con Derechos de autor. con derechos de autor. Algunos de ustedes, me imagino que sí, varios, ¿han tenido algún acercamiento con derechos de autor? ¿Qué tipo de acercamiento han tenido? Todos los días cuando estamos en redes sociales viendo videos, compartiendo memes, estamos hablando de derechos de autor, ¿no? ¿Hay un autor, hay quien tiene derechos? ¿O yo puedo bajar una película sin pagarle a nadie? ¿Puedo ahorita ir a las copiadoras, sacarle 20 copias a un libro y vendérselos a todos ustedes? Evidentemente no. Pues todos los días tenemos algún acercamiento. Puede ser derechos de autor, vamos a llamarle entre comillas, tradicionales, como lo sería un libro físico, pero los derechos de autor van más allá. Todo lo que tenemos digital en nuestro teléfono, en nuestra computadora, tiene protección de derechos de autor, ¿están de acuerdo? No importa si esto es en el mundo físico o en el mundo digital. Ese material va a estar protegido. Ustedes pueden ser generadores de ese contenido o el hecho de compartir un meme por WhatsApp o por X o por Instagram, pueden ustedes estar violando derechos de autor, ¿no? No la comparan. Que yo le saque copias a un libro, a que reproduzca una película en alguna red social, estamos reproduciendo una obra protegida por derechos de autor sin autorización. El ilícito, le voy a poner entre comillas, el delito, la falta, es la misma. No importa si es en el mundo digital o en el mundo físico. ¿Vamos? Entonces, Santiago les va a platicar un poquito de dónde partimos a la protección y qué es lo que se puede proteger. ¿Qué sí protegemos? ¿Qué sí se puede proteger bajo derechos de autor? Y qué de plano la ley nos dice no es posible. ¿Va? Exacto, querido amigo. Y aquí el punto importante es que cuando hablamos de derechos de propiedad intelectual, estamos hablando de un tipo especial de propiedad. ¿Qué es propiedad? Pues bueno, la propiedad la podemos entender de muchas maneras, pero nuestras leyes vienen de las leyes romanas. Y los antiguos romanos hablaban de que la propiedad comprende 3 derechos: ius utendi, ius prudendi, ius abutendi. O sea, el derecho de usar algo, el derecho de obtener los frutos de algo y el derecho de disponer de algo. Eso no es otra cosa. Cuando hablamos de propiedad intelectual, hablamos de creaciones intangibles con respecto a las cuales yo tengo estos derechos de disponer del intangible con exclusión del resto de la humanidad entera. Si yo soy el titular de un derecho de autor o algún otro derecho de propiedad intelectual,
yo soy el único que puede disponer de ese bien intangible. Yo soy el único que lo puede usar. Yo soy el único que puede decidir cómo se explota. Y esto es importante porque los derechos de propiedad intelectual son algo que hace que sea rentable, que sea redituable la creatividad humana. Gracias a estos derechos, lo que yo creo, el contenido que yo hago, el anuncio publicitario que yo trabajé, la canción, el libro, soy el único que puede disponer de ellos y decidir cómo se usan. Y si otras personas las usan, están incumpliendo una obligación que tienen bajo la ley. Y vamos a ver que hay toda una serie de delitos, infracciones administrativas, reclamaciones por daños y perjuicios. En consecuencia, cuando hablamos de propiedad intelectual, creo que piensen en la propiedad sobre un bien intangible. Pero es la propiedad, así como tu celular es tuyo y nadie más lo puede usar si tú no quieres. Del mismo modo, los derechos de propiedad intelectual me permiten a mí escoger cómo se utiliza el bien intangible que yo creo. Aquí les puse algunos ejemplos de algunos derechos de propiedad intelectual. Los derechos de autor son solo uno de muchos y estos derechos no son mutuamente excluyentes. Muchas veces vamos a encontrar que hay muchas formas distintas de proteger un mismo bien intangible. Por ejemplo, los descubrimientos científicos, las obras literarias y artísticas, las marcas, los dibujos. Estos son solo algunos ejemplos de los derechos sobre bienes intangibles que comprenden la propiedad intelectual, de los cuales los derechos de autor pues son así que la base, a mi juicio, lo más importante. Y si entendemos los derechos de autor, vamos a poder entender en mejor medida todo lo demás. Ahí nomás para poner un ejemplo, que todos conocemos. Mickey Mouse. Mickey Mouse, ¿cómo, qué tipo de figura es? Es un intangible, ¿estamos de acuerdo? Pero tiene un titular, tiene un diseño exclusivo. Hay productos, hay playeras marca Mickey Mouse, pero también hay películas, también hay videojuegos, aplicaciones. ¿Por qué yo no puedo reproducir Mickey Mouse? Porque es una propiedad intelectual exclusiva de Walt Disney Company, ¿no? Entonces, ciertos activos, como son las películas, como son los personajes, o cualquier creación que ustedes llegan a hacer, que cuente con los elementos que estamos hablando ahorita. Estamos de acuerdo que no se vale si yo copio algo que sea merecedor de protección. Mi obra, ¿qué tiene que ser? ¿Qué piensan ustedes que tiene que ser la obra para que se pueda proteger? Que sea original. Si la obra no es original, si el dibujo y la película, si el guión no es original, no se puede proteger. Entonces, el requisito más importante es que sea original. Dos, en este mismo ejemplo de Mickey Mouse. Si yo ahorita comparto una película por redes sociales, además de que me lo van a dar de baja, ¿qué va a hacer The Walt Disney Company? Me va a demandar. ¿Y cuál es su derecho para demandarme? Son los dueños de los derechos. Que son los dueños de los derechos. Evidentemente, muchas gracias, The Walt Disney Company es una empresa, es una persona moral. ¿Una persona moral puede crear algo? ¿Ustedes qué creen? ¿O la creación está exclusivamente para personas físicas? Puede ser creado por una física y a su vez una moral le transfiere la propiedad de la obra de ese individuo. Tal cual. Exacto. Entonces, quedémonos con esto. La obra tiene que ser original, ahorita pasamos a eso. Y dos, autor solo puede ser persona física. Puede ser que una empresa sea titular de los derechos de autor y ellos vengan a demandarme, porque pues, de Walt Disney ya se murió hace cuántos años, ¿no? Pero autor tiene que ser persona física. Titular de los derechos de autor puede ser la misma persona física o que una empresa o que otra persona física tenga los derechos para evitar que algún tercero explote sin autorización esas obras creadas. ¿Hasta aquí estamos bien? ¿Alguna duda? Es necesario registrar la obra para que tenga protección o No. basta con que la haya creado. La protección de los derechos de autor en México y en casi todo el mundo es automática. Por el solo hecho de estar fijada en un soporte, sea un papel, sea un disco, un USB, un servidor, una nube, por ese solo hecho de existir y estar fijado, está protegido. Entonces, ahí nada más para complementar, digo, llegaremos a ello, ¿no? La obra tiene que ser original. Y segundo,
constar en un soporte material. Este puede ser, como dijo Santiago, un lienzo, un disco, un papel, una computadora. Podríamos decir, oye, es que lo que está en la nube no es un elemento material, ¿estamos de acuerdo? Pero todo lo que está en la nube necesariamente tiene un respaldo de servidores, lo cual sí es físico. Entonces, si cuento con esos dos requisitos, original y que conste en un soporte, en ese momento, sin necesidad de un registro, va a estar protegido. Y ahí viene lo más interesante. ¿Dónde va a estar protegido? ¿Dónde creen que se pueda proteger? ¿Cuál es el ámbito? ¿Hasta dónde llegan mis derechos? ¿Me pueden llegar a demandar a México de Walt Disney Company en México? ¿Sí? Si esa conducta se diera en Australia, ¿pueden llegar a demandar en Australia? ¿O en China? Sí, porque no, en China. ¿Perdón? Sí, porque ahora es. Claro, entonces hablamos de una protección universal. Por esos simples requisitos, la obra está protegida en todo el mundo. Imaginemos al revés. Aquí si ponemos algún grupo que les guste, alguien dé un ejemplo de música. ¿Qué les gusta? Que no sea mexicano. Billie Eilish, tu favorita. Billie Eilish, que yo conozco todas las canciones, por supuesto. Si yo pusiera ahorita y vendiera discos de Billie Eilish en la calle, copias falsificadas, ¿cómo se va a enterar Billie Eilish? O más bien, ¿Billie Eilish me puede mandar por eso en México? ¿Sí? No necesita llegar a registrar en México, ni mucho menos. Esa protección está en todo el mundo. De hecho, más que en todo el mundo, la ley y los tratados hablan que es una protección universal. ¿Va? ¿Cómo quieres preguntar? Por ejemplo, para las obras que están hechas ahora con la inteligencia artificial, ¿se pueden proteger o necesitan como algo ahí, o algo más? Esa es una excelente pregunta. Aquí en México, pues una persona física tiene que ser la autora a fuerza, necesariamente. Entonces, una inteligencia artificial o la empresa que pone a tu disposición una inteligencia artificial no es la autora. La autora va a ser la persona física que utiliza esa inteligencia artificial. Pero aquí hay un punto interesante, que es que la gran mayoría de las inteligencias artificiales tienen toda una serie de condiciones de licencias que tú aceptas al momento de estarlas utilizando. Y ahí, por ejemplo, te podrían decir, oye, tú eres el autor, está perfecto, pero tú dejas que yo utilice lo que tú creas en esta inteligencia artificial. Muchas veces esas licencias de las inteligencias artificiales te obligan a que tú les permitas a los creadores de la inteligencia artificial que lo que tú crees ahí, ellos lo pueden disponer de esa creación, ellos pueden licenciarla, ellos tienen una licencia para poderlo usar en todo el mundo, la pueden usar en publicidad, pues, cosas de ese estilo. Pero en principio el autor siempre va a ser una persona física. Eso es hoy, ¿no? Hoy la ley dice autor es persona física. Si no descartamos, lo platicábamos el otro día, Sí. en 5, digo que antes de 5 años, la ley va a decir autor es persona física o quien haya programado una inteligencia artificial para crear algo, ¿no? Digo, la ley no puede ser ajena a la realidad de la inteligencia artificial. Y tenemos otros ejemplos anteriores. ¿Alguien tiene iPhone? Me imagino que prácticamente todos. ¿Han visto el fondo de pantalla que es una foto de la Tierra? Sí. ¿Esa la tomó quién? Un satélite. ¿Alguien le tuvo que dar clic como si le dieras a la cámara? No, simplemente fue automático. ¿Quién es el autor de esa obra? No es el satélite. Tiene que haber una persona física detrás siempre. Los derechos que se reconocen como derechos de autor reconocen la creatividad y se entiende que únicamente las personas son creativas. Una máquina no, la creatividad que tiene una máquina no se reconoce hoy. Entonces, en este caso, o han visto, hay videos que un elefante pinta un lienzo. Bajo lo que acabamos de decir, ¿el elefante puede ser autor? No. Bueno, la ley, es una ley que tiene de 1993, no contemplaba los supuestos, por supuesto, de inteligencia artificial. Hoy es lo que tenemos. Autor es persona física. Vamos a dejar que en un futuro muy cercano todo esto vaya a cambiar. Sí. Relajado. En caso de que se tenga un estudio de diseño o una empresa, tengo trabajadores, Sí. yo le encomiendo que me hagan un diseño. Sí. ¿De quién va a ser la propiedad? ¿Del trabajador o de la Del patrón. persona moral? El patrón, lo que ¿Esa hace, persona moral? sí, el titular del derecho de autor va a ser la empresa, Ajá. pero el autor va a ser el trabajador.
o que como que ceden los derechos, digamos. Sí, algo parecido. Es lo que dice la ley, que cuando tú contratas a alguien para que te cree una obra, entonces tú tienes los derechos sobre esa obra. La otra persona es la autora y tiene derecho a que salga su nombre en los créditos, pero tú tienes los derechos de autor y tú eres quien puede decidir sobre la explotación de esa obra. Yo tengo una duda, o sea, nos comentan que tiene que ser original, Sí. pero por ejemplo ahorita está mucho el auge de los remakes en el cine. Sí. Ahí cómo se maneja si es un reciclado de lo que existe. La ley protege lo que se conoce como obras derivadas, que son adaptaciones de otras obras. Y estas obras también están protegidas. Entonces, por ejemplo, si yo te doy una película y tú la conviertes en una serie de televisión, o te doy un libro y lo conviertes en un guión de cine, esa obra derivada está protegida al igual que la obra original. Cada una tiene sus derechos independientes. Y aquí el punto es que lo original no necesariamente es algo que sea nuevo o que tenga un gran mérito artístico. Es simplemente cualquier producción, o sea, que tú la hayas creado. No tiene que tener un gran mérito artístico, no tiene que superar lo que ya exista. Con que sea original, ya está protegido. Y sobre esa originalidad, aquí vale la pena tomar este textito que tomé de un tratado que es el Convenio de Berna, que es como la base de todos los derechos de autor y para la protección de todo el mundo del derecho de autor. Y te dice que las obras que protege es cualquier producción en el campo científico, literario y artístico, y no importa cómo se expresa. Cualquier producción, es decir, cualquier cosa que tú creas puede estar protegida por derechos de autor. Y la originalidad no implica que tenga que ser técnicamente superior, que tenga que esperar el estado de la técnica, ni nada por el estilo. Cualquier producción puede estar protegida por derechos de autor. Inclusive un malísimo remake de live action de una película vieja, ¿no? Esos también están protegidos por derechos de autor y no importa que no tengan mérito artístico. Igual, bueno, me gustaría agregar, hablando de originalidad, justo en su ámbito, mis amigos diseñadores que se dedican al marketing me han contado que la inteligencia artificial les está haciendo de mucha ayuda en su chamba, en generar fotos de productos, por ejemplo, en todo este contenido multimedia, pues la verdad es que sí hace una buena chamba, se defiende, obviamente no como la que ustedes podrían hacer, pero ahí, si bien tú le pides, dame una imagen de una crema que deje las manos tersas, ¿no? Y te da un buen resultado, tú le estás dando la idea, sí, tú le estás pidiendo la imagen de la crema, pero acuérdense que las inteligencias artificiales tienen una base de datos, o sea, podría estar en duda esa originalidad de que en alguno de los registros o que alguien más ya le haya pedido esa imagen y que exista en esa base de datos de la inteligencia. Entonces, ahí nada más como ojo para ustedes, cuídense también como hasta qué punto llevan a la inteligencia que haga su trabajo al 100%, porque alguien por ahí a lo lejos que ustedes no conocen sí podría brincar y decir, oye, se parece a lo que yo hice. Y aquí este mismo debate que tenemos de la originalidad hoy en día con la inteligencia artificial es lo mismo que pasaba en el siglo XIX con la fotografía. Con la invención de la fotografía la gente se preguntaba, oye, pues alguien que nada más pica, que jala un aparato para que salga una chispa y se grabe la imagen, ¿está haciendo algo original? Y era una pregunta bastante concurrida en aquel entonces, ¿no? Si las fotografías podrían ser objeto de derechos de autor, porque al final del día, pues nada más le dices a alguien que se pare ahí, jalas un aparato y listo. Y la gente se preguntaba si eso podía ser protegible por derechos de autor. Y lo que se determinó es que sí, en efecto. Eso puede ser original porque la originalidad no está vinculada a que tú hagas un gran esfuerzo o a que tengas un gran mérito, simplemente a que sea tu producción. Con eso ya se puede considerar original y estar protegido por derechos de autor. Sí. Hace como un año, ¿no? Hicieron subieron una escena de Volver al Futuro, pero con la cara de Tom Holland y creo que Robert Downey Jr. O sea, básicamente utilizaron inteligencia artificial, pero con una escena de los 80s. En ese caso, ¿qué aplica? Existen en la ley las llamadas obras derivadas, que son una obra que se crea a partir de otra obra ya existente.
Porque como te platicaba hace un momento, por ejemplo, piensa en un libro que lo adaptas y lo conviertes en una película. Esa es una obra derivada, o también, por ejemplo, una traducción de un texto, o, por ejemplo, una reinterpretación de una canción, algo por decirlo, que esas son obras derivadas. Las obras derivadas tienen sus propios derechos, distintos de la obra original. Por ponerte un ejemplo, el dueño de los derechos de autor de una película del Rey León de animación puede ser una persona distinta que el titular de los derechos de la versión de live action. Cada una tiene sus propios derechos. Pero, y aquí está el gran detalle, la obra derivada solamente se puede explotar con la autorización del titular de los derechos de la obra original. Licencia. Exacto. Por ejemplo, si ustedes escriben un libro y alguien quiere convertir ese libro en una película, eso no se puede si no tienen la autorización de ustedes como autores, porque eres el titular de los derechos sobre la obra original y por lo tanto te toca autorizar las obras derivadas. Y lo ha citado el autor. Sí, claro, y tienes que tener su autorización. Tienes que, ahora sí que pactar contractualmente con el titular del derecho de autor que te permite hacer la obra derivada. Por allá. Una pregunta, o sea, no sé si sea similar a lo que estás diciendo. No domino nada del tema, por eso me pregunto. O sea, entonces, ¿aplica parecido de misma forma, por ejemplo, con un remix de una canción? Sí, porque claro. al final utilizas una gran parte de la Claro, canción. necesitas la autorización del compositor musical original, claro que sí. Nada más, vamos a ver que estamos peloteando y creo que es más sencillo. ¿Han visto la película o vieron que salió una película de Winnie Pooh, pero asesino? Claro. ¿Ustedes creen que Walt Disney iba a dar ese permiso? No, pero ¿por qué sí pueden? Porque ya se acabó el derecho de autor. Ya pasaron más de 100 años. 100 años. 5 años. Entonces, en ese momento, en el caso de la de Regreso al Futuro, no hay autorización. Ahí sí te pueden demandar por eso. Si no tienes la autorización, te pueden demandar. Si la obra, vamos a decir que yo quiero hacer un remix de DJ hip hop de la Quinta Sinfonía de Beethoven. ¿A quién le pido permiso? Lo puedo hacer, digo, va a estar horrible, nadie lo va a escuchar, pero lo puedo hacer. No puedo pedir permiso a nadie. Pero si quiero hacer un remix de una canción de hace 5 años, no lo puedo. No debo de hacerlo porque me van a demandar si no tengo esa autorización. Y las autorizaciones no se suelen dar de agrapa, ¿no? La gente vive de esto, los artistas viven de esto. Esa es la razón de ser de la protección, que tú puedas cobrar y si alguien quiere utilizarlo, va, te doy permiso, pero págame. Una obra siempre tiene que estar justo registrada, o sea, porque, por ejemplo, aquí hablamos precisamente, obviamente, de la propiedad intelectual. Sin embargo, por ejemplo, alguien hace una canción o, por ejemplo, alguien genera una obra. Esa obra, si nunca la registra, obviamente necesita siempre esa protección. No tiene que, como decíamos, con que conste un soporte material, está protegido. No tiene que, ¿cuál es nuestra recomendación? Sí, obviamente. Que sí se registre. ¿Por qué sí registrarla? Te da una fecha. ¿Cómo yo sé cuándo creaste algo? Si ahorita pinto algo aquí, suficientemente original, no tan pinche como me puede quedar, pero ¿cómo vamos a saber con qué fecha, si no estuviera grabado esto, si no hubiera testigos, cuándo lo hice? Si alguien hiciera, o que se lo copie a alguien, o que alguien lo hizo antes. Sí, ya está protegido porque consta en un soporte material. Pero para efectos de poder probarlo, siempre va a ser más sencillo tener un certificado de registro que emite una autoridad. ¿No es absolutamente necesario? No. ¿Te facilita la vida? ¿Te recomienda? Sí. Por ejemplo, un caso típico serían las películas. Las películas, por ejemplo, podrías demostrar la titularidad de los derechos de autor con los créditos de una película y decir, oye, pues aquí como consta yo soy el productor. Claro, pero para otras obras es mucho más difícil. Por ejemplo, para fotografías, para dibujos, ¿cómo demuestras que una persona es quien lo hizo y no otra? Y es ahí donde te puede ayudar a tener registro. Y además tener registro es bien fácil, ¿eh? Es un formato, cuesta alrededor de 300 pesos, te responden bastante rápido, es bastante sencillo. Cuando menos cuando creen algo importante, algo trascendente, pues sí puede valer la pena hacerlo y te puede ahorrar muchos dolores de cabeza en el futuro. ¿Alguna duda por allá? O sea, por ejemplo, digo, yo tampoco domino mucho el tema, por eso pregunto,
para las tiendas de souvenirs que hay como en las diferentes ciudades, que por ejemplo en Londres utilizan las fotos de la monarquía inglesa, ¿no? De estos, ¿qué pasa? O sea, ¿tienes que pedir algún permiso o qué pasa ahí? Pues tendrías que tener la autorización del fotógrafo. El fotógrafo es el autor de esas fotografías y tendrías que tener su autorización. Y normalmente, pues sí, son empresas las que tienen los derechos de autor de ese tipo de fotos y generalmente les pagas una regalía de acuerdo a lo que vayas vendiendo. Por ejemplo, el logo de I Love New York, que todos ubicamos, nunca lo registraron. Entonces, si tú vas a Nueva York, cada tienda que vas pasando venden mercancía con ese diseño, porque nadie nunca lo registró, pues ahora todo el mundo puede usarlo. ¿Has visto otro ejemplo de más o menos lo mismo? Perdón. No, no está bien adelante. ¿Ubican a una tal Kardashian? Creo que sí. Porque son medio. Entonces, ellas son, vamos a poner comillas, artistas. Pero ¿viven de qué? ¿De qué viven? De su fama, ¿no? Sí. Entonces, una de las hermanas venía saliendo en Beverly Hills o en Malibu, en algún lado en California, saliendo de cenar, todos los paparazzis le toman fotos, las publican en los medios de los tabloides, ¿no? La hermana que sale, ve esa foto, dice, oye, me veo bien, le voy a dar copy-paste y la voy a subir a mi cuenta de Instagram, porque pues de eso vivo, ¿no? Y el fotógrafo, el paparazzi que le tomó la foto, la demanda. La demanda por violación de derechos de autor. Está utilizando y está reproduciendo su fotografía de la cual él es autor y ella la está reproduciendo. ¿Quién creen que ganó? El fotógrafo. Porque ella decía, es que yo salgo ahí, sí, pero tú vives de ello, no eres una persona privada. No llegaron a tu casa o a casa de cualquiera de nosotros, que no somos famosos, no vivimos de ello. Tú vives de ello, tú eres una figura pública. En ese caso, ese derecho a la intimidad o a la privacidad lo pierdes y digamos que se carga más hacia el derecho de autor. Pero si no fuera un artista, sí los puedes demandar, ¿no? Si no fuera un artista, exactamente. Si llegan Depende, a como vamos a ver, Derechos de imagen. depende de dónde estés. Esto fue en ¿Listo? California, perdón, nada más para Sí, traer. sí. Esto en México sería algo distinto, pero para ver que no siempre va del lado de ese, ¿no? En México podría ser otra cosa. En México, en general, cuando tú quieres usar la imagen de una persona, su cara, su video, incluso si quieres hacer un dibujo de inteligencia artificial de ellos o hacerles un avatar en un videojuego o algo por el estilo, cualquier uso de la imagen de una persona requiere de su autorización. Pero hay una excepción que es para el periodismo. Para el periodismo, tú puedes usar la imagen de cualquier persona que tomes en un lugar público. Como, por ejemplo, puede ser la calle, como, por ejemplo, puede ser un juzgado, una cárcel. Si ahí te toman una fotografía y es para fines periodísticos, se puede utilizar. Pero para todos los demás casos necesitas la autorización de la persona. Y no solo para fotos, para dibujos, para videos, para batallas de videojuegos, para cualquier representación de una persona. Es que yo lo pregunto porque luego nosotros cuando hacemos activaciones y hacemos levantamiento de contenido, siempre llevamos como release de uso de imagen. Sí, con ese Ajá. el famoso release, que solamente ustedes lo conocen prácticamente todos aquí, en ese momento que te firman el famoso release, la persona que te está autorizando que su imagen aparezca. Pero si no tienes el release, sí te pueden llegar a demandar, porque no son para fines periodísticos. Y fines periodísticos, hablemos de la portada del periódico que dice contaminación en el Valle de México, y siempre ponen una foto como de Bellas Artes o de el centro de la ciudad, gente caminando. No les pidieron permiso, pero es para fines periodísticos. Ahí sí no hay tema. No les tuvieron que firmar un release. Pero en el caso de modelos, en el caso de personas que van a aparecer en sus cuentas de redes sociales, que ustedes al final del día van a lucrar con ello, van a promocionar algo, que les firmen el famoso release. Sí, eso siempre. Si no, ¿qué pasa? O sea, Si no, te pueden demandar. Sí. Hay una violación de derechos de imagen que están asemejados a los derechos de autor. Entonces, la recomendación de siempre es un release, además es una página, ¿eh? No es mayor cosa. Fírmenme aquí. Y se dejan de muchas broncas. Y si no les firman, no lo sacan. ¿Va? ¿Alguna duda adicional? ¿Sí? Eso también aplica. Perdóname. Adelante. Bueno, regresando un poco a lo que estabas diciendo, que si tú pintabas algo ahí, si no había testigos, decían, ¿no? Que es original y si ya está plasmado en un medio físico, entonces ya con eso está protegida. ¿Y qué pasa si yo nunca protejo mi obra
Y más adelante, o sea, no sé, hace cuenta que era una pintura aquí en mi clase, ¿no? Y resulta que alguien la vio porque caminó por aquí y en 20 años, en 10 años, sale un pintor famosísimo y vende la misma pintura que yo hice, pero hecha por él, en miles de millones. ¿Cómo le hago para que mi derecho a mi originalidad, porque yo ya lo había pintado antes, es idéntico? ¿Cómo le hago para que mis derechos se... O ¿Y sea, lo que hacerlos saber? pintaste, todavía lo conservas? O sea, ¿sigue constando en un soporte material? Digamos que vamos a decir que no fue el pizarrón, porque fue una hoja. Ajá. Te la llevaste, la tienes guardada. ¿Eso todavía existe o no? O ya... Ah, no, o sea, es hipotético. O sea, di tú que sí existe. O sea, yo tengo la pintura en mi casa y alguien le suena igual. Por ejemplo, ¿qué hacen muchos los... digo, esto bien, nos vamos a 200 años atrás, pero ¿qué hacen muchos los artistas precisamente para que no sucediera esto? Registraban, en otras palabras, hacían constar en sus cuadernos todo su proceso artístico. Porque el día de mañana es que lo copiaste, no, mira, yo tengo aquí todo mi proceso detrás de cómo llegué, parecido al proceso científico, no más que un proceso artístico, para poder demostrar el día de mañana que yo soy el legítimo autor y el único autor de esta obra. Porque siempre va a haber gandallas, por supuesto, que copien, tal cual. Entonces, por eso es que el registro sirve. No es necesario, pero sirve, porque es una fecha cierta de cuándo existía la obra, ¿no? Lo cual va a ser, si bien también se puede hacer con esos documentos, no va a ser tan sencillo. Sí, lo importante es que esté en un soporte material, porque las ideas por sí solas no se protegen. Lo único que proteges es la expresión que tienes en un soporte material. La idea solita no está protegida. Es que me surgió una duda justo de lo que dice Mariana. O sea, justo una vez vi un TikTok que decía, igual como en el mundo de la ilustración, y que decía que chance no puedes como que registrar todas las obras, pero que si tú registras tu firma y todas están firmadas, que con eso ya era válido. Entonces ya estaría muy difícil que te lo pelearan, porque pues, sí, ya aplica. consta en un registro público tu firma. ¿Se aplica como la firma artística? Podría hacerlo, tendrías que hacer una pericial en grafología de que diga algún perito, la firma es la misma, pero sí, sí podría funcionar. Y hay casos donde se registran así, o sea, obras muy similares. ¿Qué pasa ahí? O sea, que se parecen demasiado. ¿Y cómo encuentran tantos registros? O sea, si dices, yo voy a registrar, hace cuenta, el trazo de esta botella, ¿no? Sí. Pero, ¿en dónde buscan tanta información para que vean si no existe esta botella? O sea, no sé. Justo el hecho es que no buscan. No, tal cual. Imagínate, como tú dices, ¿cuál sea la tarea de que una base de datos de todas las obras que han existido en la historia de la humanidad? Entonces, no se hace un examen de fondo. Simplemente, si cumples con los requisitos de forma de quién es el autor, quién es el titular, oye, exhibe un ejemplar de la obra, con eso estás. Entonces, no se hace ese examen de fondo, no se hace esa búsqueda, digamos. Vamos a ver más adelante que para marcas sí se hace, para que yo tenga una misma marca, pero ahí estamos hablando de derecho. En derechos de autor no se hace una búsqueda de fondo, salvo que el título de la obra sea idéntico. Si yo quiero registrar el título de una canción con el mismo título, ahí sí te pueden decir, oye, espérame, y revisar si es idéntico o no. Pero no se hace un examen a fondo de novedad, digamos, o de originalidad. Lo cual supone también que te lo pueden llegar a tirar, ¿no? Y en este caso la gran pregunta sería, ¿son tan parecidas como para decir que una es derivada de la otra? Porque si es el caso, el dueño de la primera obra tendría que autorizar al dueño de la segunda para que pueda explotarla. Por ejemplo, ahorita el caso que está muy sonado de Adele, de la de Rolling in the Deep, de que está como ajá, de Yuridia y está Ángel Aguilar. O sea, por ejemplo, ahí tengo duda, o sea, yo no sé si, o sea, no me adentré tampoco tanto como en la nota, pero como si está basada como en algunos tonos de la canción, que es a lo mejor como también el tema de Shakira con esta, ajá. Entonces, tengo duda porque si no fue a lo mejor de que la quisieron copiar, pero hay tonos similares, o sea, ¿cómo yo puedo comprobar que a lo mejor justo ni siquiera me inspiré en su canción ni nada? Porque pues creo que ya estamos en un momento donde ya en qué momento lo original es como, pues ya mucha gente ha inventado mil cosas que a lo mejor yo dije, yo lo inventé, pero ya existía, ¿no?
Entonces, Esa te la va a contestar Santiago ahorita. Nada más, ahorita tocaste un tema que es muy importante en derechos de autor. Además de la originalidad, la inspiración. En los movimientos artísticos, como artista te inspiras. Y luego hay movimientos artísticos. El impresionismo, cosas que son similares, ¿no? Eso es natural. Entonces, ¿dónde ponemos la línea entre inspiración y copia? Es una línea muy delgada que es muy difícil de determinar, tanto en México como en otros países. En Estados Unidos sí tienen un sistema mucho más actualizado para poder determinar. ¿Y quién lo puede determinar? La originalidad. No, perdón, nada más eso. Sí, claro, con todo gusto. Lo que tendrías que hacer si quieres demostrar que están infringiendo tu canción con una canción similar y que es obra derivada de ella, lo que tendrías que hacer sería contratar a un perito en música, a un experto en música, y que demuestre las coincidencias, ahora sí que en los sonidos, en las notas, en los instrumentos, ahora sí que en todo lo que compone la canción, y en base a ello tratar de convencer al INPI o al juez de que efectivamente es una obra derivada de la tuya. Y lo mismo si desde la posición inversa, pues lo que quieres demostrar es que son distintas. Pero, por ejemplo, en este caso, que no precisamente en el de Ángel Aguilar y Yuridia y Adele, creo, sino en el que salió de Shakira, que quiero pensar que es la canción de Hips Don't Lie y que tiene el sample de Jerry Rivera. Eso es un sample, ¿no? O sea, 100% es un Sí, sample. ahí sí, Y ahí para sí, eso, ahí según sí yo, estoy de acuerdo contigo. Eso es obra derivada y yo creo que sí. Pero, yo creo que sí la ganaban. Pero para samplear algo sí necesitas cierta licencia, ¿no? Sí, necesitas una la licencia en autorización. particular de sample, me imagino. Sí, claro. Pero tengo entendido que en ese caso en particular, ella no lo hizo. Pues no sé si no lo hizo, quiero pensar que sí, pero sí hubo como una demanda, un proceso como legal, ¿no? De parte de Jerry Rivera, que es el compositor o el autor de esa canción, a Shakira. Pero si aquí había una licencia de por medio, ¿por qué? O sea, ¿no te exenta eso de ser demandado? Pues sí, siempre que usas la licencia exactamente para lo que permite la licencia y no para otras cosas. Ah, ok. Y un ejemplo típico aquí es, por ejemplo, las licencias de las inteligencias artificiales y del software de open source. Generalmente te dice, puedes usarlo para esto, pero si lo usas para estas otras cosas, me tienes que pagar. Por ejemplo, las licencias del software de Apache, generalmente te dicen, oye, puedes hacer esto, pero cuando tú saques tu producto, tiene que tener también una licencia open source. Y si no tiene una licencia open source, pues estás violando la licencia y por lo tanto pues estás infringiendo los derechos de autor. La licencia únicamente te protege en la medida en que hagas exactamente lo que te permites. Ese es un principio, por ejemplo, si tú lo puedes agarrar grapa, lo que tú crees, también tienes que permitir que los demás lo agarren grapa. O sea, tú no puede ser que tú lo agarres gratis y lo que tú crees con eso gratis, ahora sí cobres, sino que tiene que ser en igualdad de circunstancias para que no te demanden. Sí, o sea, no puedes como comercializar con... Si así fue, oye, si sí pagaste, entonces tal vez sí vas a poder comercializar. Okay. Dependiendo de qué tipo, hay muchos tipos de licencias. Y la licencia la entendemos, lo más sencillo es el arrendamiento. Ustedes rentan algo, ¿no? Rentan un departamento. No lo están comprando, lo están rentando. ¿Lo están usando? Sí. ¿Lo están gozando? Pueden, sí, pero no es de ustedes. Es lo más similar un arrendamiento o una licencia de derecho de autor. De manera temporal, ustedes van a poder explotar los derechos de autor. Y ahí hay que tener mucho cuidado porque muchas herramientas que se utilizan de inteligencia artificial para generar contenidos, muchas, te dicen es gratis para ciertos usos personales, pero si lo quieres utilizar ya para publicitar un producto para un fin comercial, me tienes que pagar. Y hay que tener mucho cuidado. Y, por ejemplo, en cuestión de este ejemplo de lo de los samples y las licencias, el que pone los parámetros para saber, o bueno, para delimitar qué tanto lo puedes usar, ¿es el intermediario legal o el autor? El titular de los derechos. Ah, ok. Sí, hay una página que se llama Creative Commons, que vienen como si fueran formatos de licencias para que tú puedas ver exactamente qué sí puedes y qué no puedes. Tú como autor puedes decir, oye, sí lo quiero licenciar, en ciertos casos sí quiero cobrar, en otros casos no quiero cobrar, y dependerá qué tipo de licencia tú agarras, cuál permites tú como autor o como titular de los derechos, claro. Y tú como licenciatario, cuál quieres usar, si quieres pagar o no quieres pagar. En esa página vienen, digamos, está como, ¿cuál sería la palabra? Como formateado
para que sea mucho más sencillo. Sí, varios machotes de licencia que puedes usar para licenciar software y otras obras, y pues ahí ya nada más tienes que ponerte a ver cuál es la que quieres. Claro. Sí. En un artista en un concierto que utilice canciones de otro artista. Pues tiene que ser con su autorización. Y generalmente ahí lo que ocurre es que hay acuerdos entre las disqueras y otros titulares de derechos. Pero sí, en principio tiene que ser con autorización del titular de los derechos de autor de la canción original. El concierto se le ocurrió utilizar otras canciones de Pues alguien lo más. pueden demandar y sacarle una lana. No, es que hay un caso, yo soy de Colombia y hay un caso con Nelson Velázquez, un cantante de vallenato, y en un concierto utilizó, entonces vi esta pelea que se está dando con otro artista y pues sí, le toca pagar. Entonces no, yo decía, pues Sí, es ahí. pero aquí en México es igual. O sea, si quieres interpretar la canción de otro artista, pues tiene que ser con su autorización. Hay muchas canciones de los Beatles que Paul McCartney no puede tocar en vivo. Así. Ahora cuando eres autor, porque los derechos de autor para lucrar los tiene los familiares de Michael Jackson. Entonces, aun y cuando eres el autor, no las puede reproducir y en un concierto no las puede tocar. Yo había escuchado un caso, creo que similar a esto, que siento que hay un porcentaje considerable que son mitos, no sé, pero había escuchado un caso similar de Oasis, que es esta banda de hermanos que se separó y... Claro. De nuestra época. Sí. Es un contexto general, pero que hay ciertas canciones que no pueden tocar como entre los dos, o si tocan canciones de sus carreras como individuales, sí pueden, pero si deciden tocar canciones de Oasis tienen que pagar como cierta, ¿cómo decirlo? Cierta regalía. Licencia, no lo sé, al autor, que en su mayoría es Noel Gallagher. Pues sí, eso es muy común en las bandas compuestas por muchos individuos, ¿no? Que uno diga, yo soy el titular del 80% y los demás de nada o de 10 o... Que inevitablemente se acaban madreando, ¿no? Entonces, sí. Por ejemplo, eso mismo pasó con Nirvana y es lo mismo que pasó con Guns N' Roses, ¿no? Y Axl Rose se quedó con los derechos y dejó a los demás sin nada. Quería preguntar si se puede, bueno, supongo que sí se puede, pero más bien cómo se registraría un look de maquillaje, porque es técnicamente arte, pero no sé dónde cabría para registrar. Es un caso muy interesante y fíjate que también luego pasa también con los pasteles, con los tatuajes, hasta con esculturas en la arena, que la gente se pregunta si se pueden proteger por derechos de autor. Y aquí la cuestión es preguntarnos si están o no están fijadas sobre un soporte material. La piel de un ser humano puede ser un soporte material. Pero Un tatuaje puede estar toda tu vida. Sí, y con los maquillajes ubican este sketch que sirve como... Ajá, o sea, si tengo un face chart, más bien registro el face chart. Justamente, como una obra pictórica, más que llegar al inventor con tu maquillaje. Pero sí existe esa posibilidad de encontrar cómo podemos proteger todo este tipo de... Yo haciendo el símil de los tatuajes, ¿no? Los tatuajes que están en... El soporte material es el cuerpo. Entonces, a alguien le gusta el básquet, es un güey LeBron James, ¿no? Exacto. Para que le caiga bien. Pero bueno, este güey, este jugador, hay artistas tatuadores que cobran una lana y tienen diseños originales. Entonces, oye, quiero tanto, ok. Él hizo ciertas adecuaciones, le hace el tatuaje y luego salen los videojuegos de la NBA. Y ves que la idea es que los jugadores sean lo más parecidos a la realidad y se pone el tatuaje. Entonces, EA Sports, quien realiza el juego, dice, oye, lo pone y tanto el artista demanda al productor del videojuego. Está reproduciendo mi obra sin autorización. Y estás lucrando con ello, evidentemente, ¿no? Aquí un punto muy interesante es el lucro. El lucro es necesario por lo menos en México. Entonces, el cuerpo funge como un soporte material. En este caso, sí. El autor es el tatuador, pero su obra está en una persona más. Sí. Son cuestiones que nos encontramos ahora, ¿no? Pero ¿qué pasa ahí, por ejemplo, si es una obra por encargo? Es que aunque sea la obra por encargo, lo que tú cedes son los derechos de explotar económicamente la obra. ¿No? Por ejemplo... Aquí te lo pongo muy claro. El derecho de autor se divide en dos. Hay un derecho patrimonial, que es el derecho a explotar la obra y decidir quién la puede reproducir, quién la puede adaptar, quién puede comunicarla en público.
y hay un derecho moral que es el derecho simplemente a ser reconocido como el otro. Cuando tú haces una obra para alguien más, este derecho moral lo conservas. Entonces, aunque yo lo haga para alguien más, tengo derecho a ser reconocido en los créditos, o en la documentación del software, o lo que sea como el autor. Pero el derecho patrimonial, que es el derecho a explotar la obra, a lucrar con la obra, ese le va a pertenecer a la persona que te contrató para que seas la obra. Hay una razón por la que está únicamente cuate. Sí. ¿Quién es? Beethoven. Entonces, Beethoven es autor de sus obras, ¿no? Pero los derechos para explotarlo los tenía alguien más. Entonces, lo que quiero decir con esto es, podrán pasar 1000 años, 2000 años o 500 años, el autor de la obra siempre va a ser el mismo. Ese nunca va a cambiar. Lo que puede cambiar, lo que se puede trasladar, lo que se puede transmitir, son los derechos para explotarla. Pero el autor, ese nunca va a dejar de ser el autor. El autor va a ser por la eternidad. Eso nunca va a cambiar. Podrán pasar otros 500 años de la muerte de Beethoven y él seguirá siendo el autor. Lo que sí puede ser que, uno, que alguien más pueda explotar la obra pagando, o dos, que por el simple transcurso del tiempo la obra pase al dominio público y ahora sí, sin pagar, todo el mundo la podamos explotar. ¿Y ese fue el caso de Winnie Pooh? ¿Ese fue el caso de Winnie Pooh? Exacto. Citando, siempre tenemos que decir que el autor de esta obra es Ludwig, ¿no? Sí. Pero yo puedo, como ya está en el dominio público, la puedo reproducir, puedo grabar un disco, lo puedo vender. No lo puedo hacer así con una obra que no esté en el dominio público. Que ojo, igual no es como que se acaba de morir el autor y tú de que, ay, lo siento mucho, y empiezo a lucrar. No, tiene que pasar 100 años, vamos a guardarle luto 100 añitos y ya comenzamos o sea, bueno, ya es parte del dominio público. Por ejemplo, yo tengo una duda, me voy a regresar tantito. Sí. Ahora que está muy de moda hacer canciones con inteligencia artificial, ahí, o sea, el autor obviamente no, o sea, la inteligencia artificial obviamente no tiene la autorización del autor para utilizar su voz. Ahí procede una demanda, ahí se puede demandar. ¿Qué pasa en estos casos? Es un caso excelente. En México, el autor siempre es una persona física. Entonces, a mi juicio, la persona física que le dice a la inteligencia artificial que haga la canción sería el autor. Ahora, ¿quién sería el titular del derecho patrimonial para explotar esta canción? Tendrías que darle un buen clavado en los términos y condiciones del uso de esa inteligencia artificial. Porque podría ser que te los quedes y ya, o podría ser que por el solo hecho de usar la inteligencia artificial, le estés dando una licencia a sus creadores para que ellos hagan lo que quieran con esa creación. Otro ejemplo de lo que ponemos ahí, de Game of Thrones, que imagino que todo el mundo conoce. ¿El autor quién es? George, ¿no? Pero ¿quién tiene derecho a explotarla? HBO, ¿no? HBO tiene derecho a modificar la obra porque le pagó una lana, una licencia, le pagó regalías al autor. Entonces, el autor siempre va a ser él, pero otra persona, hasta otra persona moral, tiene derecho, este derecho patrimonial, este derecho para explotar y lucrar con la obra. ¿Y este tipo de licencias o derechos para que lucren con tu obra tienen alguna caducidad o los tienes que renovar cada cierto tiempo, algo así? En México hablamos de máximo 15 años que se pueden renovar las licencias. Las licencias no pueden ser por toda la vida. ¿Por qué? Eventualmente la obra va a pasar al dominio público, ¿no? Entonces estarías pagando por nada. Pero, por ejemplo, no sé, yo pensaría que no puede ser para toda la vida, porque qué tal que, no sé, dentro de 25 años, tu obra se volvió súper famosa y obviamente ya vale mucho más de lo que valía cuando la registraste. En México tienen que ser temporales, las licencias tienen que ser temporales y onerosas. Onerosas nos referimos a que tiene que el autor poder cobrar por ello. Esto, la ley lo señala así para que se proteja a los autores. Y no digan, oye, aquí me la dio gratis, gracias. Tiene que poder cobrar por ello. Y tienen que ser temporales también. Eso es en México. Para darles un ejemplo, en Estados Unidos o en los países de esa tradición jurídica, de common law, las obras se ceden por todo el universo y por la eternidad. Y aquí es completamente contrario, ¿no? Entonces, si bien hablamos de derecho de autor, dependiendo del sistema legal, puede cambiar en ese aspecto, por ejemplo. Ok.
Sí, la regla que establece la ley generalmente es que cuando yo te cedo los derechos de autor, esa cesión tiene que ser hasta por 15 años, salvo que haya alguna causa que justifique un tiempo más grande. Por ejemplo, en las películas cinematográficas involucran inversiones fuertísimas. Ahí sí se permite que sea por un tiempo mayor, pero la regla general es que es por 15 años. Y si no se pacta, entonces se entiende que es nada más por 5. Sí. Aquí hay otro ejemplo que me gusta mucho, que es esta serie de Netflix que se llama Velasco Arán. Es, de hecho, viene de unos libros de Paco Ignacio Taibo, creo, ¿no? Y es un caso que me gusta poner aquí porque ejemplifica perfecto lo que les he venido platicando de las obras derivadas, ¿no? Yo soy el titular del derecho patrimonial, yo decido sobre la explotación de una obra, incluyendo sobre la creación de obras derivadas y su explotación. Entonces, Netflix le paga una lana y por lo tanto ya puede hacer una serie que está basada en el libro de Paco Ignacio Taibo. Entonces, si ustedes quieren crear un contenido a partir de otro contenido, pues al titular de los derechos de autor sobre el contenido original le tienen que pedir su autorización. Y esto mismo aplica, por ejemplo, con un cover. O sea, sí, claro. Los artistas que suben... Pues, pero es que igual no sé si sea como un mito, pero según yo existen como plataformas donde no te, como por ejemplo YouTube, que no te piden una licencia para subir covers, o sea, que puedes grabar tu cover así. Sí, pero el titular del derecho de autor lo baja en 15 minutos y se queja. Igual no puedes monetizar cuando estás bueno, usando sí. derechos de autor. ¿Les ha tocado buscar un video en YouTube y dice que no está disponible? Sí. Es porque alguien lo bajó. Normalmente las disqueras, cuando hay violaciones, esos covers sin autorización, o que la gente sube películas enteras a YouTube, no chingues, lo bajan. Hay todo un mecanismo, digo, no nos da tiempo de verlo hoy, pero hay todo un mecanismo que es más sencillo que ir a demandar a un tribunal, lo das de baja en los mecanismos de términos y condiciones de Facebook, de YouTube, de Instagram, que luego bajan esos contenidos. Que los pueden ser por, digo, muchos por temas de bullying o ese tipo de cosas, pero aquí exclusivamente por derechos de autor se pueden dar de baja, por violación de derechos de autor. Y todas las redes sociales tienen una serie de políticas que hacen que sea bastante fácil, ¿eh? Te toma 15 minutos llenar un formatito y ya lo bajan. Y las personas que, por ejemplo, van al cine y graban súper chafa de que la película, que ya hasta se ve borroso y ni se escucha y se ven las personas. Además viene con, ya con subtítulos en indio, ¿no? Ajá. Igual también pueden darlo de baja de TikTok, por ejemplo. Sí, sí, claro. Sí, tal cual. Y eso no lo hace TikTok porque sean muy buenos y muy generosos, lo hacen porque es una condición para que ellos no sean responsables de las violaciones de derechos de autor que cometen sus usuarios. Las leyes en México y en Estados Unidos obligan a las plataformas a poner estos mecanismos para bajar contenidos que violan derechos de autor, para de ese modo no ser demandados por las atrocidades que cometan sus usuarios. Ok. La cuestión. No. Bueno, como bien decíamos, no es necesario el registro. ¿Se recomienda? Sí. ¿Dónde puedo registrar si es que quiero registrar? La autoridad es el INDAUTOR, Instituto Nacional del Derecho de Autor. ¿Está en la calle de Puebla? Sí, perfecto. 300 varos cuesta registrar su obra. Si tiene una obra, sí. Por ejemplo, si es una obra que vamos a imaginarnos, que quiero yo registrar algo que ya estaba registrado, porque decían, ¿cómo es que buscan ese registro? O cómo es que empatan, que digan, no, esto ya no lo puedes registrar. ¿Existe la posibilidad de que yo vaya con una obra y me digan, no, esto no lo puedo registrar? Sí, es muy evidente, por ejemplo, si llego con la Biblia, Sí, claro. con el Nuevo Testamento, nada más que le pongo tu nombre y pongo que yo soy el autor, y me van a decir, güey, pero tiene que ser muy evidente. Si es una obra que tal vez nadie conozca, que tú te estás robando de alguien más, bueno, quito las comillas, es robar. Es robar. Tal cual. En ese caso, si ellos no la conocieran o no fuera tan famosa, pasa. Luego lo podrás echar para atrás, pero en ese momento pasa. Y lo echas para atrás, seguramente una vez que ves que el Te das registro, cuenta. ¿quién tiene el primer registro? Exactamente, y es un procedimiento, es un juicio, es todo un tema. Y no es nada sencillo, pero se puede echar para atrás. O sea, la ley prevé que eso puede llegar a pasar, y si pasa, nos marcan y ya vamos quedando.
Pero sí, es todo un proceso judicial que hay que hacer para poderlo dar. No es un sistema ideal, no, pero sí puede llegar a pasar. Nada más para hacer una comparación. Han escuchado hablar del registro público de la propiedad y del comercio, ¿no? Que ahí puedo ver el inmueble de quién es, si se renta, si tiene una hipoteca, si tiene, etc. Este registro del derecho de autor es lo mismo, nada más que para derechos intelectuales. Ahí puedo ver, buscar si una obra existe, está registrada, quién es el autor, quién tiene el titular de los derechos, si hay una licencia, todo eso. Entonces, haciendo la comparación, es el registro público del derecho de autor. Y aquí puedo ver, y es público, ¿eh? Si ustedes quieren ir a ver, hoy quiero ver quién es el titular de esta obra, pueden llegar y solicitar la información. Sí, nada más llenar un formato, puedes buscar por título, puedes buscar por autor, puedes buscar por titular de derechos. Y el autor te dice, oye, pues yo tengo todo esto inscrito en nombre de esta persona, yo tengo esta obra que tiene el mismo título, y tú puedes pedir copia certificada de esos documentos y pues ya con eso tomar una decisión informada de, oye, si estoy celebrando el contrato con el legítimo dueño de la obra, o más bien me están tratando de ver la cara, ¿no? Un poco como cuando compras una casa, pues ¿cómo te aseguras que no, si estés comprando al dueño? Pues vas al registro público de la propiedad y ahí revisas que sí sea el dueño, que no esté hipotecada la casa. Aquí es igual. Puedes usar el registro público para darte una idea de quién es el dueño de la obra, quién es el titular de esos derechos, y de ese modo protegerte que no te engañen. ¿Dudas en cuanto a esto? No, tengo una duda. Sí. Bueno, la maestra Ivonne nos mencionó, hace 8 días estamos viendo toda la industria discográfica y nos dijo que había un certificado de registro. Con los derechos de autor pasa igual, te dan un certificado de registro. Sí, claro. Esencialmente, cuando tú quieres registrar tu obra, lo que haces es que le das al inautor 2 copias de la obra y un formato donde pones todos tus datos de nombre, domicilio, nacionalidad, fecha de nacimiento y todo eso. Y el inautor se queda una copia de la obra en sus expedientes y la otra te la regresa con un certificado de registro. Me gusta. Esto es lo que ya mencionamos. Las obras tienen una vigencia de 100 años después, bueno, de la vida del autor que la creó a que fallece, 100 años después, y después de esos 100 años ya son del dominio público, cualquiera lo puede utilizar. Y cuando son obras que se hacen en coautoría, que hay muchos autores distintos, es a partir de la muerte del último. Este es un ejemplito que les pongo aquí de lo que les decía hace un momento que puedo buscar en Inautor. Y aquí, por ejemplo, yo le pedí al Inautor, oye, dime todos los contratos donde esté nombrado esta persona que tengas inscritos. Y aquí el Inautor me contesta y me da la información. Entonces aquí yo puedo ver estas que son películas de las cuales este señor se inscribió como el titular de los derechos. Entonces yo ya sé que si quiero usar esta película tengo que contactar con este señor. ¿Entienden? ¿Y cuál es la diferencia entre una autorización y una cesión de derechos? Una autorización es simplemente que yo te dejo usar la película. Una cesión de derechos es que yo te vendo mis derechos y ahora tú eres el dueño. Esa es la diferencia. Y ya con estas claves tú puedes pedirle al inautor, oye, regálame copia certificada del documento donde consta esto, y ya te la da y pues ya puedes ver los contratos. Entonces ya con eso te ayuda muchísimo para asegurarte de que si estás negociando con el legítimo dueño de la obra. Una pregunta retomando la parte de que ya son después de los 100 años de derecho del dominio público. Sí. O sea, puede haber algún listillo, digo, es una pregunta a lo mejor tonta, pero que después, por ejemplo, en el caso de lo que mencionabas de la película de Winnie Pooh, que después registren algo, aunque no es exactamente igual, pero que lo registres ya también como propio y lucres con eso. O... Aquí es importante diferenciar que el derecho sobre la obra derivada es distinto del derecho sobre la obra original. Entonces, la obra original ya puede estar en el dominio público, pero eso no implica que la obra derivada esté en el dominio público. Porque a lo mejor el autor de la obra original se murió hace más de 100 años y el de la derivada sigue vivo. Por ponerte un ejemplo, mi abuela fue historiadora, ella se dedicaba a la historia de la música. Entonces, pues, ¿qué pasa si tomas una canción escrita en el siglo XV? Pues está en el dominio público, ¿no? Pero ¿qué pasa si haces una obra derivada de ella?
esa obra derivada no está en el dominio público y si alguien la quiere utilizar, necesita tu autorización. En el caso de Winnie, pues igual. Exactamente igual. Nosotros podemos ahorita reproducir y hacer nuestra propia historia de Winnie Pooh. Sí, ya está en el dominio público. Lo que no podemos es reproducir sin autorización la película de Winnie Pooh de terror que esos güeyes hicieron. Porque tiene nuevos derechos, crean derechos derivados. Pero, por ejemplo, en ese sentido, pudiéramos utilizar una historia de terror, Hacerla nuestra, sí, juntar. pero no hacerla nuestra. Hacerla nuestra, sí. Pero ya, pero por ejemplo, ellos no pudieron haber, de esa obra derivada, no pudieron haber generado como el género como bloqueado. O sea, por ejemplo, decir que Winnie Pooh, o sea, de esa obra derivada, o sea, es el único que puede hacer en la categoría o en el género. No, en ese caso no. Siempre y cuando el guión sea original, el derivado. Ok. Yo creo que Winnie Pooh nunca se había estado en circunstancias de terror. Pero hay varios supuestos de terror, ¿no? Digo, para ponerte un ejemplo, pues la trama de Hamlet y la del Rey León es esencialmente la misma, ¿no? Estamos de acuerdo que una está en el dominio público y la otra no está en el dominio público. Y si nos ponemos a pensar, pues la idea de un hijo que venga a la muerte de su padre, pues también está presente en otras películas, ¿no? Como yo les decía, el derecho de autor no protege solamente las ideas. Únicamente se protege la forma en que éstas se expresan. Entonces yo no puedo decir que tengo derecho sobre todo un género de películas ni nada por el estilo. Únicamente tengo derecho sobre la película específica que yo creé. Y por ejemplo, retomando esto que mencionabas de pues sí podemos el día de mañana hacer nuestra propia versión de Winnie Pooh y la registramos y listo, ¿no? Pero lo que no podemos es proyectar la que ya hicieron de terror. No se puede proyectar o no se puede proyectar y cobrar por esa proyección, o ninguna de las dos. Ninguna de las dos en principio. Ahí te va un gran mito de los derechos de autor. La gente piensa que únicamente cuando cobra un dinero por el uso de la obra está lucrando. Y la ley y su reglamento te dicen que no, que también hay lucros indirectos. Por ejemplo, si piensas en un restaurante que tiene música o que está proyectando una película, pues no te están cobrando como tal por ver la película o por oír la música, ¿no? Pero estás lucrando con eso porque eso hace que tus comensales se queden más tiempo y consuman más. Que me un bar sin música, ¿no? Sí. Pero puede ser una tienda de mascotas. La música que pongas realmente te permite lucrar. No, igual no es indispensable. Exactamente, dependiendo del giro, si es un hotel, si es un bar, si es un antro, igual hay ciertos usos permitidos. Por ejemplo, académicos. Si aquí pusiéramos un cachito de la película con fines académicos, no tendríamos que... Pero si la reproducimos, sacamos unos discos, los vendemos acá afuera, ya cambia la cosa, ¿no? Claro. Pero ahí, por ejemplo, en alguna ocasión lo platicamos y decíamos, bueno, pero aquí es una institución de trabajadas. Entonces, ¿qué pasaría por ejemplo? Pero es con fines académicos. O sea, si hay los fines Sigue académicos... siendo con fines académicos. Yo también hay ciertas limitaciones. Pero igual era un evento que no se estaba cobrando, sí. No, sí se cobró el evento. Ah, porque sí pasó aquí, que Sebastián Yatra y después no se pagaron. Ah, ¿no lo pagaron? Dudo que no haya hecho la grapa, el güey. No creo. No se pagaron como los permisos, ¿no? La comunicación pública fue lo que fue otra cosa. Ojo, creadores de eventos, que ustedes paguen Spotify, que ustedes paguen Sky Premium, no significa que tengan la autorización para usar ese contenido. O sea, lo pueden usar para ustedes, uso personal, pero no pueden ambientar un evento conectándose a Spotify, porque al final no existe esa autorización. ¿Sabes? Tienes que ver la licencia y únicamente te proteges si es exactamente lo que dice la licencia. Si te sales de eso, ya va listo. Los materiales que se generan, por ejemplo, para una marca, genero materiales para redes sociales. Y en estas redes sociales, evidentemente, estoy buscando a lo mejor el tren de la canción que está de moda, subo mi contenido, por ejemplo, yo trabajo para Centros Comerciales. Entonces, subo un reel
con gente que está en el centro comercial, una activación, con ya te tengo listo, lo que quieras, y la canción, o sea, obviamente como es para mis redes sociales, tengo que tener qué tipo de licencia en ese sentido, porque por ejemplo, para la música que tengo en sitio, sí pago un, Sí. o sea, ahí sí, pero para lo que produzco, Es una autorización, es una licencia distinta. Tienes que conseguir una nueva y pagar regalías dependiendo del uso que le vayas a dar. Y bueno, Sí, por ejemplo, y si salen los clientes en los reels, sí, el ahí release, sí. ¿no? Al que decíamos hace rato. Sí. Pero sí, eso Pero la música, por ejemplo, no sé, la canción de Bruno Mars, no, o sea, tal, yo subo la canción, o sea, yo lo subo tal cual. tienes que pagar. Es que Ahí si te nos va. metemos ahorita, O sea, como sí, marca, estamos sí, como sí, sí. marca. Porque, por ejemplo, justo No, no, creo sí, que sí. muchos, todas las marcas suben un contenido de, no sé, cómo entrar a mi restaurante y entran y ponen la canción precisamente que está justo en tendencia como todo. Y esta canción, literalmente, para subirla como contenido, Evidentemente sería imposible que fueras a Los Ángeles y tocaras en las mansiones de cada músico. Los titulares de derechos de autor en México y en todo el mundo están organizados en sociedades de gestión colectiva. Estas sociedades administran catálogos enormes de canciones, de todo tipo de obras y venden las licencias. Sí, esta licencia, por ejemplo, Por ejemplo, yo se la tengo Sonexcom o Sagun o, ¿cómo se llama? Andy. Esos son los de la música. Entonces, esas sociedades te venden licencias para utilizar música. Por ejemplo, si tienes un bar y quieres poner música, necesitas una licencia de ellos. Sí, por ejemplo, justo en los centros comerciales sí lo tengo, pero para la parte digital no. Esta es una especial. Vamos a suponer que la gente lo quiere hacer como tú, que lo quiere hacer bien. Voy a usar música, voy a reproducir derechos de autor, quiero pagar lo justo, ¿no? ¿Cómo le hago? ¿A quién contacto? ¿Quién es el dueño de los derechos? ¿Cómo sé? Porque yo quiero pagar, ¿no? Lo que me toca. Entonces, estas sociedades de gestión colectiva que hace Santiago tienen catálogos en internet y las puedes contactar. Literal, marcas, oye, fíjate que estoy tal, quiero usar tu música, esta música en específico para tal, para una fiesta, para una boda. Que vaya, si las bodas lucran, ¿no? Pero eventos de ese tipo, un antro, etcétera. Entonces, tú lo puedes hacer. Y dices, ¿qué canción quieres? ¿Está en tu catálogo? Sí. Mira, fíjate que lo voy a usar para esto, para publicidad en medios digitales. Nuestra tarifa es esto. Si me pagas esto, te la doy por tanto tiempo que dure tu campaña. Sí, por ejemplo, los influencers, o sea, o nanos o micro influencers que literalmente justo usan sus contenidos y los utilizan. En TikTok, ves que siempre son como 5 o 6 canciones que siempre son las pinches mismas. Porque son las licencias que pagó TikTok en ese momento determinado, ¿no? Que todas es como la del niño que grita, bueno, eso es más. Pero son las mismas y van cambiando como por temporada, como antes era en el radio. Los éxitos del verano estaban como 10 meses puestas las mismas pinches canciones, porque eran las que las radiodifusoras pagaban las licencias. Entonces, aquí lo que quiero decirles es que hay maneras de hacerlo correctamente, de pagar lo justo, que los artistas reciban su dinero, que los titulares de derechos patrimoniales reciban su lana. ¿Y para qué? Para que sea un círculo virtuoso y se sigan creando mayores contenidos, ¿no? Que los artistas literalmente puedan vivir de su trabajo. Entonces, si hay manera de hacerlo bien, no todo tiene que ser por otro lado, ¿no? Pero no me da una duda ya. No, justo le iba a preguntar lo mismo que dijo mi compañera acerca de los influencers que usan canciones de los tres, porque al final pues ellos también están lucrando, ¿no? Por el contenido que suben, era lo mismo que iba. Incluso hay que tener cuidado porque la Profeco ya dijo el año pasado, si no me recuerdo, ahí de agosto, que los influencers que hacen publicidad están sujetos a las mismas restricciones en la publicidad que cualquier otro medio. Incluso sacaron una guía para influencers. Entonces ahí hay que tener cuidado. Por ejemplo, yo para dar un ejemplo de esto, no estamos ¿cuántos influencers ustedes no han visto que promocionan bebidas alcohólicas? Tienes que cerveza. Las reglas que aplican para todo el mundo en materia de publicidad es que si tú publicitas cerveza, no solamente tienes que ser mayor de 18 años, tienes que ser mayor de 25, para que no parezca un chavito, porque hay gente de 18 que parece de 15. Entonces, pero ¿cuántos influencers que no tienen 25 años están promocionando todo eso? La gente dice, oye, pues soy mayor de edad, pues ya puedo promocionar Corona, ustedes quieran, ¿no? Entonces, ese tipo de regulaciones ya le aplican a los influencers porque
Por alguna razón pensaban que estaban arriba de la ley, no sé por qué. Pero sí, pues, y en materia de derechos de autor y en materia de marcas también. Entonces, si ustedes tienen algún... o sea, aplica exactamente Si lo mismo. contratas a una influencer, pues tienes que tener cuidado de que los que te pongan sí tenga los derechos. ¿Alguna otra duda? Yo tengo una pregunta, bueno, que hablando de licencias, para recordar algo que está pasando en mi trabajo. Hay una marca que perdió la licencia para usar la imagen de un bartender. Entonces, quieren comunicar algo que tiene que ver con bebidas alcohólicas. Entonces, alguien le dijo, pues no te preocupes, que mi diseñador se use la IA y te crea una imagen y lo usamos. Entonces, mi pregunta es, sus favoritos y me da Exacto. muchísimo gusto que hayas preguntado eso. ajá, o sea, ¿esto sería como una buena práctica o lo mejor es retomar una licencia nueva? Toyota trató de hacer exactamente lo mismo. Fíjate que en Toyota querían utilizar a un cantante famosón que se llama Ricardo Arjona de Guatemala, con grandes éxitos, pero pues no llegaron a un acuerdo con él. Entonces les pareció muy fácil contratar a alguien que no era él, pero se parecía mucho. Y lo pusieron a cantar en los anuncios de Toyota canciones alteradas de Ricardo Arjona, ¿no? Entonces, no era él, era otra persona, pero era muy parecido a él. Entonces la defensa, pues ¿cuál es? Oye, pues no estoy usando tu imagen porque no eres tú. Pues ¿qué dijo la Suprema Corte? Oye, aunque no sea él, estás lucrando con su imagen porque contrataste a alguien que se da la impresión de ser él. Y es justamente lo que les platicaba ahorita. Para usar la imagen de una persona necesitas su autorización, salvo que sea para fines periodísticos. Y su imagen no necesariamente es una foto de la persona. Puede ser un video, puede ser una animación, puede ser una imagen generada por inteligencia artificial. Y pues bueno, al final del día, la Suprema Corte le dio toda la razón a Ricardo Arjona. Con todo y que no era él. Entonces, pues sí, contestando tu pregunta, no, mejor no lo hagan. Gracias. Tomando ahí un paso, no sé si tengamos tiempo todavía. Mencionar rapidísimo, estamos hablando ahorita de derecho a la propia imagen, pero antes estamos hablando de derechos de autor. La imagen es un derecho de autor. Mi imagen. ¿Y quién es el autor? Mis papás. ¿Yo puedo heredar de alguien mi derecho a mi propia imagen? Son preguntas que recientemente se han hecho, ¿no? ¿Quién puede demandar? Alguien que no sea yo, mis herederos pueden demandar por el uso de mi imagen. Entonces, la legislación en materia de derechos de autor, porque sí está relacionado y porque no se puede meterlo también, incluye el derecho a la propia imagen. La propia imagen se entiende como, entre comillas, derechos de autor. Se puede sancionar el uso no autorizado de tu imagen. Ya vimos, dijo Santiago, a Toyota lo sancionaron fuerte, pero igualmente tú puedes lucrar y licenciar y recibir regalías por el pago que alguien más, por la explotación que alguien más le da a tu imagen, ¿no? Pero volvemos a lo mismo. ¿Qué tan original es tu imagen? ¿Eres reconocible? Ricardo Arjona sí es reconocible, pues, pero yo no tanto, ¿no? Y a mí no me va a pagar esa lana, pero en vez de ser original, bueno, ¿es original o dónde recae el hecho de que sea identificable una persona? Como nos han dicho siempre, somos únicos todos y especiales. Pues sí, pero para efectos de mi propia imagen, no necesariamente. Un caso relevante a lo que les gustan los deportes universitarios de Estados Unidos, el americano, el básquet, los NCAA, como son estudiantes, no les podían pagar, porque a cambio de jugar ahí, les dan una beca. Se quejaron, por supuesto, los estudiantes, y ganaron un caso el año pasado en la Suprema Corte de Estados Unidos, de que pueden recibir regalías por su name, image and likeness. No solamente mi imagen, sino lo que se parezca a mí. No se vale que utilices un modelo parecido para que parezca que soy yo, no. No solamente mi nombre, mi imagen, sino lo que se pueda llegar a parecer. Porque con eso evidentemente estás lucrando. Y esa es la idea, de que nadie, volvemos a lo mismo, que nadie haga un uso ilícito y no autorizado
de tus derechos de autor, de tus creaciones y de tu propia imagen. Y aquí es importante mencionar que el derecho de imagen dura la vida y 50 años. En otros países normalmente te mueres y ya pueden usar tu imagen, aquí en México no. Aquí en México te mueres y tus herederos pueden ejercitar tus derechos de imagen durante 50 años. Y sí, el último ejemplo. Pero, sí. O sea que, por ejemplo, no sé si... ¿Cómo se llama la que se acaba de morir? La de la rata de los barbados. Ajá. Si tiene herederos, pero sus herederos podrían demandar toda la creación de imágenes que están haciendo a partir de que... ¿De cuál era el caso? ¿No? De Paquita. Paquita, pues sus herederos tienen 50 años, igual los de Juan Gabriel. Pasó, creo que está relacionado con lo que tú dices. Hubo una obra de Emiliano Zapata montado con los tacones, ¿no? Y con el fondo rosa, etc. Y que había herederos de Emiliano Zapata que no estaban de acuerdo, que decían que no era lo que él representaba, etc. Ah, pues qué bueno. Ya se quebró hace más de 50 años, ¿no? Entonces, ese uso pasa al dominio público, finalmente. Entonces, si esto se hubiera dado antes o de que pasaran 50 años de su muerte, sí tendrían, bajo la ley actual, tendrían una acción y podrían no permitir que se reproduzca esa imagen, aun y cuando no sea tuyo, tú como heredero. Pero pasados esos 50 años, se vuelve de uso libre. Y también en cuanto al honor, o sea, que se le dé una imagen que no vaya en contra de ciertos principios o de lo que representaba la persona en vida, ¿no? Porque se entiende que él no se puede defender, salvo que sea una figura pública, ¿no? Pero sí, usted hablaba un poco de la imagen de la persona cuando alguien es famoso o es reconocido, pero igual si utiliza uno la imagen de alguna persona en una publicidad, puede perfectamente demandar. Claro, claro. Sí, los folletos de aquí de la facultad, que siempre salen, de qué se trata la facultad, y salen estudiantes muy felices estudiando. Hay que pedirles permiso, ese mismo release, ¿no? Es porque, oye, ¿no tú personas famosas? No, pero tienen ese mismo derecho de intimidad y el uso de su propia imagen, ¿no? Y por ejemplo, si utilizas la imagen, no sé, de un jugador, y ya ven que estos monos, ¿cómo se llaman? Los Funkos, sacan un monito de esa persona, pero pues, realmente no es como que la imagen de él, pero es forma de caricatura. ¿Qué aplica ahí? O por ejemplo, si este señor Arjona, que en vez de traer a alguien que se parezca mucho a él, traen de que, no sé, ¿cómo se llaman estos monos que ¿Carga? Ajá, y si traen uno de él, por ejemplo. Pues yo estimo que, atendiendo al mismo caso que ya dijo la Suprema Corte, yo entiendo que necesitaría su autorización. O sea, aunque sea animado. Porque es una representación de él y tú lo estás identificando. Es el punto importante. Tú estás usando porque tú lo estás identificando como Juan. Entonces sí necesitas autorización. Lo mismo si es un video, si es una animación, si es un dibujo, necesitas autorización. Bueno, nada más un último ejemplo, si estamos viendo tiempo. No, adelante, sigan. No. En el caso de el Real Madrid, cuando contrató a David Beckham, era bueno, pero así que digas, puta, Ronaldo no. Lo que realmente les dejó fue el derecho de imagen de David Beckham. Hoy los futbolistas, dentro de los contratos, oye, voy a jugar tanto año, oye, y también lo vas a pagar como derecho de imagen. ¿Han visto los comerciales de Nivea que salen los jugadores del Real Madrid? Porque tienen licenciada la imagen del equipo, pueden lucrar con ellos, y es parte de los contratos que antes no se incluía y que hoy ya se incluye, que puede valer, ¿cuánto vale la imagen? Aún estando retirado desde hace cuántos años, sigue lucrando con su imagen. Dice, sí, pero... Ahora, por ejemplo, aquí en el derecho a la propiedad de imagen, cuando tú eres una persona famosa, digo, no sé, a lo mejor es una pregunta muy tonta, pero me surgió como la curiosidad. Cuando tú te mueres y eres persona pública, tienes que dejar estipulado en el testamento así de mi derecho de imagen pasa a mis herederos o pasa a tal persona o no necesariamente. No necesariamente. Aquí en México, cuando hay un testamento válido, se hace exactamente lo que dice el testamento. En el testamento nombres herederos y los herederos deciden cómo se reparten la masa hereditaria que incluye los derechos de imagen, ¿no? Si no hay testamento, los códigos civiles de la Ciudad de México, del Estado de México y de todas las entidades federativas tienen reglas que hacen las veces de un testamento y que generalmente quienes van a heredar pues son el cónyuge y los hijos. O sea, familia directa, digamos así. Sí, generalmente.
Entonces, si hay un testamento válido, se hace lo que dice el testamento. Si no hay un testamento válido, nos vamos a disposiciones del Código Civil. Okay. Ok. Sí. Pues con eso. Íbamos a entrar a marcas también, pero creo que no nos da tiempo. No sé si tengan alguna otra duda. Derechos de autor, derechos patrimoniales, derechos morales, que si puedo, que no puedo. ¿O alguna otra duda al respecto? Ok. Nuestra parte es todo y muchas gracias. Para entregarles unos reconocimientos a nuestros ponentes de esta noche, por favor. Muchas gracias. Sí, ¿no? Estamos para Muchas gracias a todos. Muy interesante. Bueno, claro. Todavía le faltó mucho. No, pero bueno, o sea, de quedar para. No, pero está más padre que sea así con interacción, ¿no? Sí, esto padrísimo. Cualquier duda que puedan tener, por favor, con toda confianza, por favor. ¿Una foto con Adri? ¿Dónde nos ponemos? Yo creo que en el nos ponemos acá. Preguntas del mundo real. Exacto. Si quieren, primero con sí, ya lo hice. O sea, tendría que ser, yo creo que. No sé, el problema de. No sé, no puedo poner esta foto de publicidad. Pues ya te impriman, yo creo que No, pues un gran aplauso para por favor. Muchas gracias. De verdad, siempre nos quedamos las ganas de más. Sí, sí, cañón. Con todas las preguntas, pues vamos a ver. Ese peloteo. Otra en casa. De verdad, sí, porque muchas veces Sí, se participa. No, ya vi. Sí, muy distinto. Canta también. Muchas gracias. Tendría que registrarme para. O sea, el diseño de esta maquillaje de que podríamos intentar también como marca de ya no hay. Pero podríamos intentarlo como una imagen. Todos los días podríamos. No existe aquí para maquillaje. Ahí lo padre es más. Es un formato muy sencillo donde pones A ver, ¿qué es alguna que en la parte de